Ok, vamos a realizar la parte 2 de la guía 2 de triángulos. Vamos a resolver los ejercicios. El número 16. ¿Cuánto mide el ángulo X en el triángulo MNL de la figura? Lo primero, nos fijamos que aquí podemos encontrar este suplemento como 60. Luego, con este triángulo acá, podemos saber que 3 alfa más 60 es igual a 180, por lo que alfa va a ser igual a 180 menos 60 partido 3, o sea, 40. Y luego, como sabemos que alfa es 40, vamos a ver que este ángulo también tiene que medir 40. Y completando los 180 a un triángulo, tenemos que x más 120 más 40 tiene que ser igual a 180. Luego x va a ser igual a 20 y la alternativa correcta va a ser la D. Continuamos con el 17. De acuerdo a la información suministrada en la figura, ¿cuál es la medida del ángulo SMR? Bueno, la medida del ángulo SMR, va a ser la misma que la de su ángulo opuesto por el vértice. Luego, la medida de este ángulo va a ser igual a 360 menos 3 alfa. Esto es lo que nos están preguntando. Para resolver eso, vamos a buscar otra ecuación que tenga un alfa para poder resolverla y vamos a venir acá. Y nos vamos a dar cuenta de que este ángulo va a medir 180 menos alfa. Y el ángulo de aquí va a medir 180 menos los otros dos ángulos, o sea, menos 40 menos 180 menos por menos más alfa. Entonces ese ángulo va a valer alfa menos 40. Luego, como ese ángulo comparte la recta con el otro ángulo, ambos van a sumar 180. Por lo que tenemos que 360 menos 3 alfa más alfa menos 40 va a ser igual a 180. Resolviendo esto nos queda que menos 2 alfa va a ser igual a 320. O sea, menos 2 alfa más 320 va a ser igual a 180. Así que menos 2 alfa va a ser igual a menos 140. Y luego alfa va a ser igual a 70. Volviendo a la pregunta inicial, nos preguntaban cuánto medía el ángulo SMR y nosotros sabíamos que ese ángulo era equivalente a esto, que es 360 menos 3 por alfa, que vale 70, o sea, menos 210. Y eso es igual a 150. Luego la alternativa correcta es la C. Ya vamos con el 18. Dice, los ángulos exteriores de un triángulo están en la razón 3, 2, 3. Luego el triángulo es. Ya, vamos a dibujar el triángulo. Vamos a hacer sus ángulos exteriores. Este y este. Vamos a poner que este va a ser 3 alfa, 2 alfa, y este va a ser 3 alfa. Luego nosotros sabíamos que la suma de los ángulos exteriores de un triángulo tiene que ser igual a 360, por lo que 360 va a ser igual a 3 alfa más 3 alfa más 2 alfa. O sea, igual a 8 alfa. Y luego alfa va a valer 45. Como alfa vale 45, este ángulo de aquí, vamos a reemplazar estos. Este ángulo de afuera va a valer 90, este va a valer 135 y este va a valer 135. Por lo que su parte de adentro va a medir 35, la parte de adentro de este va a medir 35, o sea, 45, 45 y la parte de adentro de esta va a medir 90. Luego tenemos un triángulo isósceles porque estos ángulos son iguales en su base y rectángulo por tener un ángulo recto. Y la respuesta correcta va a ser isósceles rectángulo D. Ahora vamos con la 19.
Vamos con el ejercicio 19. Dice, en la figura ABC es un triángulo, rectángulo, isósceles. Bueno, es rectángulo en C, por lo que va a ser isósceles en A y B, y este ángulo va a ser igual a este ángulo. Luego AD y BD son bisectrices de los ángulos CAB y CBA respectivamente. Luego el triángulo ADB es, bueno, como son bisectrices, este ángulo va a ser igual a este y este ángulo va a ser igual a este. Nos preguntan por el triángulo ADB. Ya, ok. Fijándonos en el triángulo completo ACB, como tenemos un ángulo recto aquí, y además es isósceles, vamos a tener que este va a medir 45 y este también va a medir 45. Luego, como están partidos por bisectrices, vamos a tener que este ángulo de acá va a medir 22,5 y este ángulo de acá también va a medir 22,5. Y luego este ángulo en la cima del triángulo va a ser igual a 180 menos 22,5 por 2, o sea, menos 45, lo que es igual a 135, por lo que es un ángulo obtuso. Y luego el triángulo ADB es un triángulo obtuso e isósceles, o sea, uno verdadero, dos verdadero y tres falso. Luego la alternativa correcta va a ser la D, solo 1 y 2. Ok, vamos a seguir con la 20. En la 20, la figura BE es bisectriz de CBD y BC es paralelo con EF. Entonces el valor de X es. Bueno, nos vamos a fijar que aquí tenemos un ángulo opuesto por el vértice, así que este va a medir 70. Luego, para completar los 180 del triángulo, vamos a tener que este ángulo mide 80, y para completar los 180 de la recta, vamos a tener que este ángulo mide 100. Como BE es bisectriz, este ángulo va a medir 50 y este también. Entonces vamos a agrandar el dibujo. Así, ya vamos a tener que este mide 50, que este mide X. Este ángulo de acá va a medir lo que le falta, 70 para llegar a 180, o sea, va a medir 110. Y como estos son paralelas y se atraviesan por una recta, podemos ver el ángulo 70 aquí y opuesto por el vértice acá. Así que el ángulo acá va a medir 70. Luego, para completar los 360 grados de una figura de cuatro lados, tenemos que 180, o sea, 110 más 70 más 50 más X tiene que ser igual a 360. Luego 50 más X va a ser igual a 180 y X va a ser igual a 130. Por lo que la alternativa correcta va a ser la A. Siguiendo con la 21, dice, las rectas L1, L2 y L3 se intersectan formando un triángulo de la figura. ¿Cuál es la medida de X? Ya, X está aquí. Primero vamos a tener el valor de este ángulo, completando los 180, vamos a ver que vale 60, y lo mismo aquí, vamos a ver que este ángulo vale 75, y luego vamos a obtener este ángulo que va a ser igual a este por ser opuesto por el vértice. Y vamos a ponerle X también entonces. Luego 60 más 75 más X va a ser igual a 180, por lo que 75 más X va a ser igual a 120, y luego X va a ser igual a 120 menos 75, lo que es 45, por lo que la alternativa correcta va a ser la E. Vamos a seguir con la 22. Dice, en la figura, el triángulo ABC es rectángulo en C y AC es igual a DC. Si el ángulo BAC mide 70, ¿cuánto mide el ángulo DCB? Ya, nos preguntan por el ángulo DCB, o sea, este va a ser nuestra X. Y nos dicen que el ángulo BAC, este, mide 70. Ya, también nos dicen que AC es igual a DC. O sea, AC es igual a CD. Como es un triángulo isósceles, este ángulo va a medir lo mismo que el otro. Los ángulos de la base son iguales. Y además sabemos que es rectángulo en C. O sea, que si tenemos 90 aquí, tenemos 70 acá. ¿Cuánto nos falta para completar los 180? Nos faltan 20 días. Ya, ok. Entonces, ahora nos preguntan por el ángulo X.
como tenemos 70, 70, este ángulo de aquí va a medir lo que le falta para llegar a 180, es decir, 180 menos 70 menos 70, 180 menos 140 igual a 40, y luego este es un ángulo recto, por lo que x más 40 va a ser igual a 90, y luego x va a ser igual a 50. Por lo que la alternativa correcta va a ser la D. Luego seguimos con la 23. Dice, en la figura, AD es paralela con BC y AB es paralela con CD. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones son siempre verdaderas? Ya. Primero dice, 1 más 3 más 5 es igual a 180. Ya, esto sería verdad si este 5 valiera lo mismo que acá. Entonces vamos a hacer más evidente que estas rectas son paralelas para poder encontrar algunos ángulos. A ver, y tenemos esto así y esto así. Luego, este ángulo 5, por ser parte de una paralela y una recta que la atraviesa, se va a poder mover acá. Y por ser opuesto por el vértice, va a ser igual acá. Entonces vamos a tener que 1 más 3 más 5 es igual a 180, por lo que 1 es verdadero. Obviando el 5, vamos a ir con el punto 2. 4 más 5 es igual a 90. Esto sería correcto si la figura fuera perfectamente así. Y es válido porque significa que 2 vale 90. Pero de la misma manera como la figura puede ser así, también podríamos estar ante una figura que fuera de este estilo, donde 2 no vale 90. Y, y se cumplen todas las propiedades ya que no tenemos ningún requisito como en la figura. Así que esta es falsa, ya que no es siempre verdadera. Luego seguimos con la 3. Dice que 2 más 3 es igual a 0. Para que 2 más 3 sea igual a 0, significa que tanto 2,3 es igual a 0 o hay un ángulo negativo. Y como no puede haber un ángulo negativo, eso no es falso. Y tampoco tenemos ángulo de 0, así que eso es también falso. Entonces la alternativa correcta va a ser solo 1 y la alternativa va a ser 23A. Ya, seguimos con la 24. Dice, en el ángulo BAD es ángulo exterior del triángulo ABC, ¿ya? Si AE es bisectriz del ángulo BAC, entonces ¿cuánto es AEC más ACE? Es decir, ¿cuánto es AEC este ángulo más AC este ángulo? Y bueno, la suma de esos dos ángulos va a ser igual a 180 menos este ángulo de acá. Entonces esto es lo que queremos encontrar. Y bueno, como esto es 120, vamos a tener que esto es 60 para completar los 180 y además sabemos que A es bisectriz de BAC, por lo tanto va a dividir el ángulo en 30 y 30. Luego alfa va a ser igual a 30 y el resultado va a ser 180 menos 30, 150. Por lo que la alternativa correcta va a ser la E. Seguimos con la 25. Dice, el triángulo MNP es rectángulo en P, ¿ya? QR paralelo a MP y MNP es igual a 35, o sea, este mide 35. Entonces nos preguntan cuánto mide el ángulo X. Ya, nosotros como tenemos un triángulo, vamos a obtener que este ángulo va a ser 180 menos 90 menos 35, va a ser 55. Luego, como esto es una paralela a esta y está intersectada por una recta, este ángulo se va a poder mover acá y va a ser opuesto por el vértice de X. Luego X va a ser igual a 55. Y la alternativa correcta va a ser la D.
Vamos con el 26. Dice, en la figura, el triángulo MNP es equilátero. Ya, como es equilátero, todos sus lados valen igual y todos sus ángulos van a ser igual a 60. Luego, QR es paralelo a NP, ¿ya? Y QR es igual a SQ, o sea, tenemos un triángulo isósceles. Y nos piden cuánto mide el ángulo QSR, es decir, este ángulo. Bueno, vamos a aprovechar que tenemos estas paralelas para mover este 60 aquí. Y movido ahí, vamos a buscar su suplemento, porque tenemos una recta que va a ser 120. Luego, si vemos más grande este triángulo, vamos a tener esto, 120, y este ángulo va a ser igual a este porque es un triángulo isósceles. Y luego vamos a tener que 120 más 2 alfa va a ser igual a 180. Así que alfa va a ser igual a 180 menos 120 partido 2, que es 30. Y la alternativa correcta va a ser la C. Ya, seguimos con la 27. Dice, en la figura, AB es igual a AC, a ver, AB es igual a AC igual a BD, ya. ADB es igual a 40. 40. Como es un triángulo isósceles, es también va a medir 40. ¿Ya? Y BAC mide 60. O sea que aquí sería 20 para que 20 más 40, 60. ¿Ya? ¿Cuánto mide el ángulo CED? O sea, ¿cuánto mide este ángulo? Bueno, ese ángulo va a medir lo mismo que este ángulo, por ser opuesto por el vértice. Y como nosotros aquí tenemos un triángulo isósceles con punta igual a 60, vamos a tener que ambos ángulos de su base, la base CB, van a valer 60. Luego tenemos este triángulo, donde este ángulo mide 40, este es nuestra incógnita y este mide 60. Y bueno, para completar los 180 vamos a tener que este ángulo alfa va a ser igual a 180 menos los dos ángulos, o sea, 180 menos 40 menos 60, 180 menos 100 igual a 80. Luego la alternativa correcta va a ser la C. Continuamos con la 28. Vamos con preguntas de suficiencia de información. Ya, tenemos un triángulo. Ya, y nos preguntan, ¿es isósceles? Sí. Ya, el ángulo ACB, ya, ¿dónde está el ángulo ACB? Este ángulo, alfa, es igual a la mitad de ABC. O sea que este va a ser alfa medios. Bueno, a ver, eso no nos dice nada porque podríamos tener, por ejemplo, 80 y este sería 40. Un medio, un error. Ya, este ángulo alfa va a ser igual al ángulo ABC por un medio, o sea que este va a ser igual a 2 alfa. Bueno, aquí entonces, si este vale 40, este valdría 80, el tercer ángulo valdría 60. Y bueno, esto no es isósceles, así que esto no sirve. Bueno, continuamos. Y nos dicen, el ángulo BAC es igual a 2 veces el ángulo ACB. O sea, el ángulo BAC, ya este, es igual a 2 por el ángulo ACB. O sea, va a ser igual a este, este partido 2, para que cuando lo multipliquemos por 2 sea igual. Y bueno, de esta manera, igual que el ejercicio anterior, no es suficiente, porque podríamos tener este 80, este 40, cumpliría lo que nos dicen, y por ejemplo este 60, y no es isósceles, así que este tampoco sirve. Ahora veamos cómo nos va con las dos juntas. Ya. Tomando la primera, tenemos que el ángulo ACB, ya, ya pongámosle alfa, va a ser igual a un medio del ángulo ABC. Entonces ABC va a ser igual a 2 alfa. Ya.
Y con el punto 2 tenemos que el ángulo BAC, BAC es igual a 2 veces el ángulo ACB. Ya, y ACB ya lo tenemos, que es alfa, y si BAC es 2 por ese ángulo, este ángulo va a valer 2 alfa. Luego aquí nos damos cuenta de que tenemos dos ángulos iguales en la base, y por lo que tenemos un triángulo isósceles. Entonces, ambas juntas sí son suficiente información para determinar que este triángulo sea isósceles. Y sería la alternativa correcta la C. Continuamos con la 29. Dice, en la figura, ¿cuánto mide el ángulo X? Ya nos dicen que OAC, o sea, este ángulo de acá, más OCA, o sea, este ángulo de acá, mide 70. Es decir, este ángulo de aquí va a medir 180 menos 70, va a medir 110. Eso es lo que nos están diciendo. Con esto no se puede determinar mucho sobre X. Entonces no es información suficiente. Luego vamos a seguir con la 2 y dice OBC este más OCB, o sea, este es igual a 180. Lo que viene siendo que este ángulo de aquí mide 180 menos 80, o sea, va a medir 100. Y eso tampoco nos sirve para determinar X. Así que esto tampoco puede ser. Veamos qué pasa con las dos juntas. Teníamos que este ángulo iba a medir 110 y este ángulo iba a medir 100. Bueno, y para completar el círculo completo, entonces, este ángulo debería medir 360 menos 210. Eso es igual a 150. ¿Ya? Y tenemos aquí una incógnita alfa, tenemos aquí otra incógnita beta, aquí otra incógnita gamma y aquí una incógnita lambda. También sabemos que lambda más gamma más 100 va a ser igual a 180, que alfa más beta más 110 va a ser igual a 180. Y podríamos usar la información de que alfa más beta vale 70, pero sería lo mismo que están estas ecuaciones. Y entonces también tenemos, a ver, llamemos este griego. Bueno, tenemos demasiada incógnita y no suficiente información, así que no vamos a determinar el valor de X. Por lo tanto, se requiere información adicional. Y es la E, alternativa correcta. A continuamos la última, la 30. Nos preguntan, en el triángulo PQR de la figura PS, ya este es igual a SQ, ya. Y el ángulo SQR es igual a 55, o sea, este mide 55. Se puede determinar que el triángulo PQR es isósceles, PQR, o sea, el triángulo grande, es isósceles, sí, ya. Dice, RS es perpendicular a PQ. Si RS fuera perpendicular a PQ, tenemos que aquí este vale 90, este 90, por lo tanto, vamos a tener que este ángulo de aquí va a medir 35. Y luego, como comparten este lado y tienen un ángulo y tienen otro lado que es equivalente, por propiedad de lado, ángulo, lado, obtenemos que este triángulo es equivalente al triángulo que tenemos acá. Entonces,
este ángulo va a ser igual al triángulo que tenemos, al ángulo que tenemos acá, y por lo tanto el triángulo va a ser isósceles. Entonces esta información es verdad. Con esta información podemos determinarlo, con la 1. Entonces la 1 nos sirve. Veamos si la 2 nos sirve también, por sí sola. Teníamos que esto era igual a este y que esto era igual a 55. Ya. QRS, QRS, este ángulo de acá, es igual a SRP, a este ángulo de acá. Y nos piden determinar si el triángulo PQR es isósceles. Bueno, con esta información podríamos determinar que el triángulo es isósceles. Bueno, pues no, porque podríamos tener este lado así y, a ver, es un lado así y este así y esto podría ser así. Entonces se cumpliría que ese ángulo sería igual a S y este lado igual a S y ese 55. Pero estaría chueco, entonces este lado de acá no vería lo mismo que este. Así que esta información no es suficiente y tampoco cumple con ningún teorema de lado ángulo o cosas por el estilo, así que no sirve. Bueno, finalmente como la 1 sirve por sí sola y la 2 no sirve por sí sola, obtenemos que la respuesta correcta es la 1. Es A, 1 por sí sola. Ya, eso sería la resolución de la guía. Muchas gracias.